El Chuyachaki. Malena era una joven tan inquieta como atractiva, que vivía en un pueblito cerca de las colinas de Tarapoto, en la Amazonia peruana. A ella le encantaba dar largos paseos en medio de la naturaleza, aunque sus abuelos siempre le advertían que era bastante peligroso. Especialmente para una joven de su edad. La noche de San Juan, la gente del pueblo se estaba preparando para armar una fogata por la noche, en honor a la festividad. Esa noche más que nunca, era sumamente importante encomendarse a Dios y arrepentirse por sus pecados, pues de acuerdo con la leyenda, el diablo subía a la tierra para asustar a todas las personas que no fueran de bien. Sin embargo, Malena no quería saber nada de supersticiones, ni tradiciones que para ella no tenían sentido. Así que se escabulló de casa de sus abuelos, para evitar tener que ayudar con los preparativos, y se echó a andar por el monte, burlándose de todos los pobladores. Si el diablo realmente está entre nosotros, más le vale no aparecerse en mi camino, exclamó burlona. En ese momento una sombra se levantó a un lado del camino y Malena se quedó paralizada. Frente a ella había una criatura que con solo mirarla, le helaba la sangre de lo horrible que era. Tenía el tamaño de un niño pequeño, pero su rostro era tan viejo como el de un anciano y mostraba una expresión de maldad absoluto. Andaba desnudo sobre dos patas distintas, una de hombre y la otra de chivo. Al ver lo pálida que se había puesto, el ser emitió una risita llena de malignidad y se lanzó contra ella para morderla. En el monte hizo eco un grito de horror que se escuchó por todo el pueblo. La mañana siguiente, los abuelos de Malena estaban desesperados. Habían salido del poblado con unas cuantas personas para buscar a su nieta, pues no había estado presente en toda la noche. Temían que algo malo le hubiera sucedido por ignorar una fecha tan sagrada. Recorrieron las colinas de Tarapoto, llamándola incansablemente y en vano. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos la encontraron, con la ropa maltrecha y el estado de shock. Malena sangraba y tenía los ojos abiertos de puro terror. No parecía reconocer a ninguna de las personas que habían salido a buscarla. La llevaron de regreso al pueblo y una curandera la atendió, explicando a sus abuelos lo que había ocurrido. Esta muchacha fue asustada por el Chuyachaki, el duende del monte, dijo con seriedad. Él siempre anda acechando por el monte, para ver cómo puede perder a los viajeros o a las jovencitas que salen solas de casa. Se los lleva a su hogar infernal. Su nieta ha tenido suerte, pues quien es arrastrado a esa dimensión no puede volver jamás a casa. Esta historia está basada en la leyenda peruana del Chuyachaki, un duende maligno de las montañas de Tarapoto, que se aparece para asustar a las personas, sobre todo a las muchachas. La Casa del Diablo. La leyenda de la Casa del Diablo lleva muchos años causando terror entre los habitantes del municipio colombiano de Ciénaga, así como en sus alrededores. Y es que se dice que esta antigua construcción, ubicada en la calle de Valledupar esquina con el callejón Bucaramanga, siempre ha estado poseída por fuerzas malignas con las que es mejor no tratar. Sin embargo, hubo alguna vez un hombre al que esto no le importó. Su nombre era Manuel Varela y llegó desde el Atlántico en el año 1908, dispuesto a prosperar con su empresa e instalarse en la región como el más rico hacendado de todos. Varela adquirió un gran número de tierras, en las cuales construyó haciendas y parcelas para montar sus sembradíos de plátanos. Incluso llegó a instalar una línea ferroviaria, con la cual sería más sencillo transportar la cosecha. No obstante, las malas lenguas aseguran que nada de esto habría sido posible sin la intervención de las artes ocultas, a las cuales él era muy asiduo. Pronto comenzó a llamar la atención de que en la propiedad de Varela, empezaban a desaparecer niños y trabajadores con cierta frecuencia. Ocurría más que nada, cerca de la llamada Mansión Manuelita, una enorme casona de bella arquitectura, en la que el hacendado se había mudado con todos los lujos posibles. Levantada en 1918, la leyenda afirma que fue construida por el mismísimo Satán y que debajo de la misma, existía, o existe, un largo túnel en el cual Varela ingresaba cada noche, sosteniendo una veladora negra y un pergamino, el cual iba leyendo a medida que caminaba entre la oscuridad. Él y el maligno tenían un peligroso pacto. A cambio de riquezas y poder, y el éxito en cada uno de los negocios que emprendiera, el empresario lo proveería con sacrificios humanos. Cada muerte, cada desaparición, pronto fueron atribuidas a este demoníaco acuerdo.
Nadie se atrevía a acercarse a la mansión Manuelita y menos por las noches, pues los lugareños juraban que las huestes del infierno se reunían allí para llevar a cabo sus horribles banquetes, devorando a los pobres infelices que eran atrapados entre los sembradíos. A menudo, también podían escuchar llantos y gritos desgarradores que provenían desde el interior. El horror pareció llegar a su fin a mediados de los años 50, cuando don Manuel Varela por fin falleció, presuntamente por medio de causas naturales. Las muertes cesaron, pero la gente de Ciénaga aún no podía estar tranquila. Había algo maligno que seguía rondando su lúgubre mansión. Tras la muerte del amo, la construcción quedó en el olvido, aunque los gritos no cesaron. Se cuenta que algunas noches se les puede escuchar con más claridad que nunca, a la vez que un olor a azufre brota a través de las ventanas y múltiples ojos rojos aparecen para mirar desde el interior, como espiando a las afueras. De vez en cuando, la gente asegura ver al diablo paseando por los alrededores. A veces en forma de perro negro, otras, en forma de un enano negro que sonríe de modo tenebroso. El barranco de Badajoz. Dentro de la comunidad de Tenerife, hay un peligroso cañón que se ha vuelto célebre por causa de varias leyendas. El barranco de Badajoz, como es conocido, es uno de esos lugares que parecen atraer irremediablemente a los fenómenos paranormales, pues no es la primera vez que alguien afirma haber visto luces o figuras extrañas en el fondo del mismo. De hecho, el sitio ha sido frecuentado por dichas y extrañas fuerzas desde hace bastante años. Una de las historias más viejas que se cuentan sobre él, se remonta al año 1912, cuando la minería era una actividad frecuente en la región. Dos hombres llegaron hasta la barranca, en busca de nuevas vías en las que pudieran excavar. Mientras usaban sus picos y palas, ocurrió un derrumbe que dejó al descubierto una cueva. Al principio, los mineros pensaron que habían encontrado oro, pues había cierto resplandor que encendió sus esperanzas. No obstante, se llenaron de pavor al asomarse dentro. Dos criaturas luminosas ocupaban el interior y los miraban fijamente. Algunas versiones de la historia aseguran que los hombres huyeron para dar aviso a la Guardia Civil. Otras, que hablaron con aquellos seres y que estos les indicaron el punto exacto en el que debían cavar para encontrar oro. Fuera como fuera, la cueva se consideró un lugar misterioso a partir de entonces. La gente prefería evitar pasar cerca del barranco de Badajoz siempre que podía. Y es que se dice que los seres extraños siguen habitando en su interior. Décadas antes del incidente de los mineros, se contaba la experiencia de una niña que había acudido a jugar sola cerca del sitio. Andaba buscando un poco de fruta para llevar a casa, cuando llegó hasta un árbol lleno de peras. De inmediato, un sueño abrumador se apoderó de su cuerpo, provocando que se quedara dormida ahí mismo. Cuando despertó, advirtió la presencia de un hombre que la estaba mirando. Este señor estaba vestido de blanco y la invitó a acompañarlo hasta la cueva. Como la pequeña no sintió miedo, tomó su mano y accedió a entrar, encontrándose con un hermoso valle que nunca antes había visto. Aquí, había más personas, o más bien seres, como él. Ahí se entretuvo, jugando por lo que pareció tan solo un rato. Al salir de la cueva, el hombre que la había llevado le ayudó a recoger unas cuantas peras y le indicó el camino para volver a casa. Al regresar al pueblo, que se encontraba muy cerca de ahí, tanto ella como los habitantes se quedaron perplejos. Las casas lucían diferentes y la gente que conocía parecía demasiado mayor. Todos la observaban como si fuera un fantasma y le preguntaban dónde había estado, como si no pudieran creer que fuera ella. Su propia familia se echó a llorar, asegurando que la creían muerta. No bien enterarse de la verdad, la niña se sintió aterrorizada. Pensaba que solo había estado un momento en la cueva, pero en realidad, habían transcurrido 20 años desde que salió de casa. La Rosa Negra. En una ciudad de Alemania, vivía un hombre sumamente acaudalado, que estaba casado con una hermosa mujer. Los dos tenían un matrimonio sumamente dichoso y vivían con grandes comodidades. Lograron procrear a 3 hijas muy bellas que incrementaron su felicidad. Nada les faltaba. No obstante, años después la mujer de aquel hombre contrajo una cruel enfermedad que la obligó a permanecer postrada en cama. Su marido consultó a muchos médicos e intentó hacer de todo para que pudiera recuperar la salud. Pero mientras más se esforzaba, peor se ponía.
Finalmente ocurrió lo inevitable y la pobre murió, encargándole que cuidara de sus hijas. Al poco tiempo de su fallecimiento, la hija mayor estaba a punto de cumplir 16 años. Su padre fue a la floristería y pidió al encargado un ramo con 16 rosas rojas para ella. Sin embargo, el dependiente le contestó que únicamente le quedaban 15 rosas rojas y una negra. El ramo fue preparado con dichas flores y al volver a casa, se colocó sobre la mesita de noche de la muchacha. A la mañana siguiente, lleno de horror, su padre la encontró muerta en la cama, en medio de un mar de sangre. La habían apuñalado sin piedad. Con gran pesar se volvieron a preparar los funerales y el hombre nunca logró dar con el asesino. Volvió a pasar el tiempo. Esta vez, la segunda de sus hijas estaba por cumplir sus 14 años. Al igual que la vez anterior, el padre se dirigió a la floristería para encargar un ramo de 14 rosas rojas. Pero el encargado le dijo que únicamente le quedaban 13 rosas rojas y una negra. El hombre tuvo un mal presentimiento, al darse cuenta de lo similar de la situación. A pesar de todo, el obsequio floral fue hecho, comprado y colocado en la mesilla de noche del adolescente. Cuando el sol salió, ella yacía sin vida entre las sábanas, asesinada de la misma manera que su hermana mayor. La niña fue enterrada junto a su madre y a su hermana. Ahora solo quedaba la más pequeña, quien dentro de poco cumpliría sus 13 años. El día anterior al aniversario, su padre volvió a presentarse en la floristería, haciendo el encargo de 13 rosas rojas. No le sorprendió escuchar que solo quedaban 12 rosas rojas y una negra. Esa noche, volvió a colocar el ramo en la habitación de la chiquilla, como de costumbre. Solo que esta vez se sentó al lado de su cama a esperar, con un hacha entre las manos. Era poco más de medianoche cuando, atónito de terror, observó como una mano con un cuchillo salía entre las flores para atacar a su hija. El hombre empuñó su hacha y la cortó de tajo por la mañana. Al amanecer se fue de nuevo a la floristería, para buscar otro ramo de rosas para su hija. El dependiente lo recibió nervioso y sacó 13 rosas rojas. El padre se fijó y comprobó con amarga sorpresa que le faltaba una mano. La apuesta del cementerio. Mónica era una muchacha extremadamente tímida, que nunca había tenido muchos amigos. No se le daba bien socializar, ni acercarse a los chicos de su edad. El principal problema es que jamás había permanecido demasiado tiempo en un mismo lugar, como para formar amistades, pues debido al trabajo de su padre la familia se mudaba constantemente. Así pues, ella odiaba ir a la escuela y prefería aislarse leyendo libros, o mirando películas a solas. Aunque en el fondo la necesidad por encajar la estaba angustiando demasiado. Un día, la familia de Mónica completó su mudanza en una ciudad en la que estarían viviendo los siguientes 6 meses. Tiempo suficiente para que pudiera inscribirse en la preparatoria local y tratar de hacer algunas amistades. Desde el principio, la chica se sintió fuera de lugar entre sus compañeros. La mayoría de ellos la veían con cierta burla, debido a su excesiva timidez. Otros simplemente la ignoraban. Ella lo único que quería era sentirse aceptada. Se acercaba la temporada de Halloween y como era de esperarse, los adolescentes del pueblo comenzaban a hacer planes para divertirse en la última noche de octubre. Cierta mañana, un grupo de chicos de su salón se acercó a Mónica con la intención de invitarla a una fiesta de disfraces. Pero antes, le advirtieron, tendría que cumplir con un desafío. Queremos que vayas al cementerio y elijas una tumba. Allí tendrás que clavar con una chincheta un mensaje que diga, yo estuve aquí. ¿Te atreves a hacerlo o vas a quedarte encerrada en tu casa como siempre? Mónica no era muy fanática del terror, ni las cosas paranormales. A decir verdad se consideraba excesivamente asustadiza. No obstante, aquella era la única oportunidad que tenía de hacer amigos y dejar de ser vista como la rara antisocial del aula. Así que aceptó. La noche del 31 de octubre, Mónica fue acompañada por sus compañeros hasta la entrada del cementerio. Le dieron un papel, un lápiz y una chincheta. Y recuerda, tienes que regresar para asegurarnos de que cumpliste con el reto. Si tratas de escapar, nos vengaremos en clase. Temblando, Mónica se adentró en el tenebroso lugar, buscando una lápida en la que pudiera dejar la nota. El viento movía las ramas de los árboles de una manera aterradora, haciendo que cada vez se sintiera más nerviosa.
Rápidamente escribió yo estuve aquí en el papel y sin fijarse demasiado, clavó el mensaje sobre la tumba. Justo cuando se puso de pie, sintió que algo tiraba de la falda de su vestido y el terror se apoderó de ella. Ya le habían advertido antes que no se debía profanar el sepulcro de los muertos. Cuando los compañeros de Mónica escucharon su grito aterrado, corrieron de inmediato a ver dónde se encontraba. La hallaron desplomada sobre una lápida, muerta y con una expresión horrible en el rostro. Había sufrido un infarto. El borde de su vestido se encontraba clavado debajo de la nota, con la chincheta que le habían dado. La pobre se había muerto de miedo.